En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de diáconos y de diaconado, se pueden tomar distintas perspectivas. Se puede mirar la parte bíblica, se puede mirar la parte sistemática, la parte histórica. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer el esfuerzo de encontrarnos con diáconos reales. Ciertamente nos vamos a apoyar en la Biblia, pero nuestro enfoque principal es cómo eran esas personas. Concretamente, hay dos diáconos de los que se habla en la Biblia, que son Esteban y Felipe. Estos dos diáconos son personas reales, personas que para nosotros significan mucho porque en cierto sentido abrieron un camino, y ese camino es el que también nosotros estamos recorriendo a través del ministerio ordenado. ¿Dónde podemos aprender sobre ellos? Pues por supuesto vamos a la Sagrada Escritura, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, y dentro de ese libro vamos al capítulo 6. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Este es el punto de partida. Un problema, una tensión. Y por supuesto ahí está también la primera lección para nosotros. A veces cuando se habla de los primeros cristianos, tenemos una versión un poquito idealizada, como que fueran comunidades ideales, comunidades perfectas en las que no cabían ni las discusiones, ni las diferencias, ni las tensiones. Una de las grandes bendiciones del libro de los Hechos de los Apóstoles es precisamente que nos ayuda a tener una imagen más realista de la iglesia. Ahí aparecen diversas dificultades, aparecen diversos problemas, y eso pues nos está indicando, por un lado, con realismo cómo eran ellos, pero por otro lado nos está dando un mensaje de esperanza a nosotros. Nos está diciendo que sí hay problemas, pero también que los problemas con la ayuda del Señor se pueden resolver. De eso es de lo que se trata. Además, el problema que había no era un problema espiritual, no era un problema teológico, no era un problema de enfoque pastoral o misionero. ¿Cuál era el problema? Le están dando más a estas que a estas. Es decir, era un problema material. Si lo quieres poner de otro modo, un problema económico. Usted recuerde que entre aquellos primeros cristianos había algunos que venían directamente del judaísmo y había otros que venían de los simpatizantes del mundo pagano. Estos simpatizantes del mundo pagano eran llamados los prosélitos. Por supuesto, la lengua dominante para ellos era la lengua que más se hablaba en el Imperio Romano, y esa lengua era el griego. Esos son los que se llaman los helenistas. Esa expresión helenista o helénico hace referencia a Grecia, porque la Hélade, escrita con H, la Hélade es el conjunto de los territorios marcados por la lengua y la cultura griegas. Esa es la Hélade. Y de ahí viene el helenismo, y de ahí vienen los helenistas. Entonces, había personas necesitadas, típicamente viudas, entre los helenistas, y había personas necesitadas entre los de lengua hebrea. Pero los de lengua hebrea parece que se sentían un poquito en un estrato superior.
¿Por qué? Porque las promesas y la elección fueron hechas a Israel. O sea, lo que pasa en todas las comunidades y lo que pasa en tantos lugares. El que lleva más tiempo empieza a considerarse dueño. Esa tendencia del ser humano de adueñarse de las cosas. Entonces los israelitas, los que eran de ascendencia hebrea, se sentían más. Los helenistas eran tratados entonces con una diferencia. ¿Qué pecados aparecen entonces aquí? Aparecen 3 pecados. Hay un pecado de arrogancia, yo soy más. Hay un pecado de egoísmo, primero yo. Y hay un pecado de codicia, más para mí. Esos 3 pecados aparecen en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Lo cual está indicando que son casi, podríamos decir, pecados de nacimiento de la iglesia. Si uno mira a lo largo de la historia de la iglesia, eso se ha repetido muchas veces. ¿Cuáles son? Pecado de arrogancia, pecado de egoísmo y pecado de codicia. La fórmula cortica es: arrogancia, yo soy más. Egoísmo, yo merezco todo para mí. Codicia, más para mí. Necesito más. Ese es el problema que se plantea. Y llevan el tema a los apóstoles. Hay un arbitramiento, que son los apóstoles. ¿Qué sucede? Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de las mesas, o sea, la distribución de los bienes. Entonces aquí viene un criterio interesante. Aunque hay muchos servicios en la iglesia, el principal servicio es la palabra. Digo esto porque en nuestra época hay una cierta tendencia a valorar la pastoral en términos de volumen, en términos materiales, en términos económicos. Daría la impresión de que el gran criterio para un plan pastoral, el gran criterio para evaluar una gestión es ¿cuánto dinero? Y a veces sucede así. Se valora a las personas por los resultados económicos que han producido. Este fue el padre que paró la parroquia. ¿Qué quiere decir paró la parroquia? Quiere decir que tenía sus maneras para producir bastante dinero. Y es valioso porque produce dinero. Por eso en muchos informes de gestión lo que va por delante es el dinero. Yo he tenido que participar ya en 3 ocasiones del Consejo de Provincia de mi comunidad. Por consiguiente me ha tocado ver muchos informes, pero muchos. Y es una gran satisfacción la que tienen muchos al presentar su informe y decir: yo recibí esto con tanto y lo dejo con tanto. Soy bueno, produje. Pero ¿qué nos enseña Hechos 6:2? Es superior la evangelización. El ministerio de la palabra va por delante. ¿Por qué? Porque todo lo material, todo lo asistencial, todo lo que la gente suele llamar caritativo, está en función de. O sea que la caridad, entendida como alimento, como bebida, como ropa, como vivienda, como educación incluso, está en función de. ¿Qué importa de un colegio? Colegio parroquial, colegio diocesano, colegio de una comunidad, ¿qué importa? Importa, ¿ha crecido la evangelización? ¿Ha mejorado la evangelización? Ese es el primer criterio.
Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Ahí está. Entonces, esto nos da unas prioridades. Dentro de la iglesia, la prioridad es la oración, la evangelización. Después viene la atención a los pobres, la caridad, la solidaridad, el trato humanitario, el proceso de paz, la atención a los desplazados. Pero la gente hoy valora las cosas al revés. ¿Para qué se busca la iglesia? Para que ayude a solucionar problemas. Es decir, ¿para qué? Barra y limpia. Para que barra y para que limpie. Para eso se busca la iglesia. Pero el mensaje aquí es muy claro. Nosotros nos dedicaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Mantener estas prioridades no es tan fácil, porque viene un pecado que ustedes y yo conocemos. Ese pecado se llama activismo. ¿Qué es lo primero que uno descuida cuando cae en activismo? La oración. Y lo segundo, el ministerio de la palabra. La evangelización. En varios lugares de Colombia se ha implementado lo que se llama un sistema integral de nueva evangelización. Aquí también, entiendo, en la arquidiócesis de Villavicencio. Es como el programa central, tendrá sus derivaciones, sus adaptaciones, pero lo central es eso. Me comentaba un obispo de otro lugar. Me comentaba, hablábamos sobre esto, sobre el sistema de evangelización. Le pregunto, Monseñor, ¿cómo les ha ido? A mí me gusta mucho, dice el obispo, me gusta mucho. Me parece que está llenando un vacío que teníamos, pero tenemos una dificultad. Muchos sacerdotes no quieren entrar en este sistema. Le pregunto, ¿por qué será? ¿Qué han visto? Me dice, porque así muy crudo, porque si el sacerdote celebra un funeral, hay un estipendio. Si el sacerdote hace un bautismo, hay un estipendio. Si el sacerdote celebra misas todo el día, estipendio, estipendio y estipendio. Si el sacerdote va a una comunidad de nueva evangelización, no hay estipendio. Entonces muchas veces sufre también la evangelización. Ustedes que están a las puertas del ministerio ordenado o que ya han avanzado un poco por haber recibido el diaconado, háganse esa pregunta, hágase nada más esta pregunta: ¿qué tipo de sacerdote voy a ser yo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Qué criterio voy a seguir? Por todas partes encontramos estas dificultades. En el clero diocesano hay estas dificultades porque muchas veces el obispo no encuentra quien vaya a las parroquias que se les llama abiertamente malas. Se les llama malas, ¿por qué? Porque es mala la entrada. En cambio hay parroquias que son muy buenas, porque hay buen dinero. ¿Qué tipo de sacerdote voy a ser yo? ¿Qué tipo de diácono voy a ser yo? Es una dificultad que encontramos por todas partes. También en las comunidades religiosas esto nos pasa. La mayor parte de ustedes aquí presentes son religiosos. Por eso puedo hablar con mucha confianza al respecto. ¿Qué le pasa a mucho religioso? Pues le pasa que celebra misas, a veces en otras ciudades, y va recogiendo. ¿Y quién lleva control de eso? La abejita con Abby. ¿Por qué? No se sabe más. Bueno, pero estos son como temas introductorios. ¿Qué hemos visto? Hay prioridades en la iglesia. Bueno, lo primero que vimos es hay tensiones, hay dificultades, hay problemas.
No hay que desesperarse porque haya problemas. Entonces, quiere decir que si hay problemas, pues hay que buscar soluciones. Y en ese sentido, la misma palabra de Dios nos da un mensaje de esperanza. Segundo punto, hay prioridades, debe haber prioridades en la iglesia. Primero va la oración y la evangelización. A veces las presiones que desfiguran el sacerdocio no provienen ni siquiera de la misma persona, provienen de la familia. En nuestras culturas no suele suceder esto, en otras partes, eso lo sé, pues porque he prestado ese servicio misionero. Pero en nuestras culturas sí pasa eso. A veces la gente tiene esa idea. El sacerdote es como un ascenso, el sacerdocio es como un ascenso en la escala social. Si es un ascenso, pues queremos agarrarnos de ti para subir también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, la propuesta de los apóstoles fue: elijan a 7. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues eligieron. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron, aquí vienen los nombres: Esteban, del que se hace este elogio, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. El segundo que se menciona, Felipe. Los otros tienen mucha menos presencia en la Biblia: Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, dice aquí. Ese es el origen de los diáconos. Son elegidos servidores, son elegidos colaboradores de los apóstoles. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Hechos de los Apóstoles del 1 al 6. Entonces, ¿qué es el diaconado? ¿Qué es? De acuerdo con este texto. No vamos a dar una definición teológica, sino solamente basándonos en este trozo de la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Qué es el diaconado? Es la respuesta a una necesidad. Decíamos en la predicación pasada, les invitaba a que cada uno escribiera: yo soy parte de la solución. ¿Y cuál es la necesidad que van a arreglar? De una manera superficial podríamos decir una necesidad de alimentos. No. La iglesia está herida. ¿Está herida por qué? Porque hay división. ¿Y por qué hay división? Por las 3 cosas que dijimos: arrogancia, egoísmo y codicia. Entonces, de un modo superficial uno puede decir: los diáconos son los encargados de repartir los mercaditos. Eso podría decir uno: los diáconos tienen una labor material. Pero si profundizamos un poquito más, los diáconos son la sanación de una herida en la iglesia. ¿A qué va usted como diácono? ¿Por qué se va a ordenar usted como diácono? Yo voy a sanar una herida en la iglesia. Y si la herida ya está sanada, que yo creo que no, porque sigue habiendo mucha arrogancia y mucha codicia y mucho egoísmo, pero si la herida ya está sanada, pues yo voy a prevenir que se abra esa herida nuevamente. Entonces, ¿qué es un diácono? Un diácono es una terapia para la iglesia. Una terapia para la iglesia. Porque la terapia tiene el doble propósito de curar y prevenir. Como cuando a usted le hacen terapia, fisioterapia. Fisio, ¿qué indica? ¿Qué quiere decir esa raíz? Alude a la función. La fisiología que estudia cómo funcionan los sistemas y aparatos del cuerpo. La fisioterapia, ¿qué es? La terapia que le devuelve la función a algo. Entonces, a usted le hacen fisioterapia
para que pueda volver a caminar después de un accidente. A usted le hacen fisioterapia para que recupere la movilidad del brazo. Usted tuvo un problema grave en el hombro, le hacen fisioterapia para que recupere la función. Entonces, ¿el diácono qué es? El diácono es una terapia del Espíritu para sanar a la iglesia y para prevenir. Eso se llama curación y se llama profilaxis. La extraña palabra a nuestros oídos, profilaxis, significa prevención. Entonces el diácono es curación y prevención, es terapia. El propósito de un diácono es ese, ser terapia. Prevención y curación ¿de qué? Arrogancia, egoísmo y codicia. ¿A quién hay que sanar? A la iglesia. Pero si lo pensamos bien, esta medicina no es solo para que yo la reparta a otros. Esta medicina me la tengo que tomar yo. Entonces, volver a la espiritualidad del diaconado es un deber. Un día es posible que alguno de ustedes sea llamado al episcopado, sea uno de los príncipes de la iglesia, los llama el derecho canónico, cardenal, arzobispo y cardenal. Por favor, en ese momento, yo pues ya no existiré, creo que habrán llevado mis restos a Chiquinquirá. Los dominicos solemos llevar los restos, ya las cenizas, los huesos calcinados, los llevan allá al santuario de la Virgen en Chiquinquirá. Entonces, cuando usted sea cardenal de la Santa Madre Iglesia, dése una vueltecita por Chiquinquirá y por allá encontrarán en un rinconcito mi nombre, así lo permita Dios. Cuando usted vea mi nombre ahí, acuérdese. Y cuando usted vea mi nombre, entonces diga, necesito recordar esta terapia. El diaconado no es simplemente la solución de un problema económico, de un problema práctico. Lo importante del diaconado es la sanación de la iglesia. Y por eso el diaconado es una pastilla que hay que tomar a lo largo de la vida. Cuando usted, con la misericordia de Dios, reciba su ordenación sacerdotal, tómese su pastilla. Yo no puedo olvidar que soy diácono. Y de ahí lo que Dios haga con usted. Cargos, oficios, estudios, popularidad, fama, recursos económicos, que no se le olvide a usted. ¿Qué soy yo? Soy una terapia para la iglesia. Esa es la espiritualidad diaconada. Profundicemos un poquito más en esa idea. ¿Cómo podemos ser nosotros terapia? Por ejemplo, ¿qué significa terapia para la arrogancia? ¿Qué puede ser la terapia para la arrogancia? ¿Qué puede ser la terapia para el egoísmo o para la codicia? Vayámonos de atrás para adelante. La terapia para la codicia. Si la codicia suya se encuentra con la codicia mía, terminamos peleando usted y yo. Esas suelen ser peleas dentro de nuestra iglesia. Usted quiere una tajada grande, yo quiero otra tajada grande, el ponqué no da para tanto, peleamos usted y yo. El egoísmo. Si usted solo se preocupa de lo suyo y yo trato de pedirle ayuda, pero sé que usted no me va a ayudar, y yo me vuelvo egoísta, y usted un día me pide ayuda y ve que yo no lo voy a ayudar, ¿en qué para eso? En que cada uno se encierra más, se empeora. La arrogancia. Parece que usted se las da de mucho. A mí no me venga con esos jueguitos. Entonces yo también me endurezco y me vuelvo arrogante. Y ambos pierden. Usted entiende el mensaje. El mensaje es que no se sana la arrogancia con más arrogancia. No se sana el egoísmo con más egoísmo. No se sana la codicia con más codicia. Pero esto suele suceder.
Entonces hemos visto comunidades religiosas, ha pasado en la mía, en que el sacerdote lleva un nivel económico tan superior al del resto, que entonces la gente está tomando esta actitud. Si él es egoísta y codicioso, porque es sacerdote, espere que yo también voy para allá. Y cuando yo llegue allá, yo voy a hacer lo mismo. Eso no es sanar, eso es empeorar la situación. Entonces, ¿cómo se sana? Esa es la espiritualidad diaconal. La espiritualidad diaconal es, en un mundo de codiciosos, ser generoso. En un mundo de egoístas, ser caritativo. En un mundo de arrogantes, ser humilde. Esa es la sanación. La sanación es esa. Entonces, si tú eres codicioso, quiere decir que eres esclavo de las cosas y bienes de esta tierra. Si yo soy codicioso, pues yo soy esclavo de los bienes de esta tierra. Pero ¿qué pasa si yo soy codicioso y me encuentro con tu generosidad? Alguien dirá, pues lo que va a pasar es que se va a aprovechar. Hay una historia muy bonita que tiene varias versiones y que creo que vale la pena recordarla aquí. Es la historia del diamante más valioso del mundo. Se dice que en unas montañas del este de Europa se encontró un diamante extraordinariamente valioso. Para mayor ironía, el lugar donde se encontró fue en las montañas, sí, que pertenecían a un monasterio. El abad de ese monasterio se dio cuenta que ese diamante podía producir muchos conflictos, mucha codicia, y entonces decidió meterlo en un cofre y guardarlo por allá en algún sitio. Pero el rumor corrió que en ese monasterio estaba el diamante más grande y más costoso del mundo. Un intrépido viajero se puso como meta personal conocer ese diamante, poseerlo, comprarlo tal vez. No era fácil llegar a ese monasterio que estaba en un lugar muy retirado. Él no estaba seguro de si era verdad o era una leyenda. Después de incontables dificultades, logró llegar. Y pidió hablar con el superior, es decir, con el abad. Y le explicó al abad lo que quería. Yo lo que quiero es ver ese diamante. El abad se dio la vuelta, sacó una cajita, la abrió y le dijo, mira, aquí lo tiene. Se queda asombrado. Es la piedra más hermosa, la más grande. Su valor tiene que ser incalculable. Y entonces le pregunta al abad, ¿cuánto vale esto? ¿Qué tengo que darle para que usted me venda esta piedra única en el mundo? Él pensaba, cualquier cosa que yo le dé, lo saco con creces. ¿Cuánto vale esto? Y el abad, un viejo sabio, lo mira, lo estudia y le dice, se lo regalo. ¿Está burlándose de mí? No, se lo regalo. Lléveselo. Y el hombre toma la caja, no entiende. Es el diamante más grande del mundo.
Sale del monasterio casi sin despedirse y el abad se queda tan tranquilo. Antes de media hora ha regresado el hombre y vuelve a pedir hablar con el abad. Y el hombre trae, por supuesto, la cajita. Vengo a devolvérselo. ¿Por qué lo devuelves?, le pregunta el abad, que ya sabía la respuesta. ¿Por qué lo devuelves? Dice él: yo quiero saber cuál es ese tesoro tan grande que usted tiene que le permite desprenderse del mayor diamante del mundo. Por eso le devuelvo el diamante y por eso le quiero pedir algo. Recíbame como novicio en este monasterio. Es una historia fantasiosa, por supuesto, pero que tiene una enseñanza, yo creo. ¿Qué puede ser más valioso que ese diamante, el más costoso? Algo había en la serenidad, en la sonrisa, en el talante de ese monje. Algo había en ese rostro que le dice: ¿lo quieres? Quédatelo. Tranquilo. ¿Cómo puede alguien soltar algo así? ¿Qué tienes tú que te permite liberarte de ese diamante? Esa es la vida de un diácono. El diácono tiene que mostrar, y el sacerdote que vive esta espiritualidad, tiene que mostrar que está tan aferrado a un bien superior, que frente a ese bien superior, los demás bienes pocos son. ¿Cómo vamos a sanar a la iglesia del egoísmo? Si él solo trabaja por lo suyo, pues yo voy a hacer lo mío. ¿Cómo sanamos de la arrogancia? Me atacó, yo le doy más duro. Tiene un garrote, yo consigo otro garrote más grande. El único vencedor con ese método es el diablo. Es el único que vence. Entonces, ¿cuál es la verdadera victoria? La verdadera victoria es tener algo mejor que el mejor diamante del mundo. Varios de ustedes, cuando nos presentamos, varios de ustedes comentaron sobre personas que les habían impactado, concretamente sacerdotes que les habían impactado. ¿Alguno de esos sacerdotes lo impactó porque era arrogante? ¿Porque era egoísta? ¿Porque era codicioso? No. ¿Qué vio usted en esas personas que tenían algo mejor que el mejor diamante? Tú nos hablaste de un sacerdote, de tu tierra que está aquí. Y tú viste algo. Ese hombre que de alguna manera tocó tu corazón con su ejemplo, no lo tocó por arrogante, ni por egoísta, ni por codicioso. Ese hombre tenía otro tesoro. Otro tesoro. Entonces, ¿qué es un diácono? El diácono es el hombre del otro tesoro. Esa también es una definición bonita. Es el hombre del otro tesoro. Es el que tiene el otro. Hermanos, yo les pido, sean ustedes, por favor, gente que cuando los demás los conozcan, digan: este podría estar haciendo cualquier cosa maravillosa. Podría estar haciendo plata, cosechando aplausos, siendo famoso. Podría estar haciendo muchas cosas. ¿Qué lo tiene aquí sirviendo? Sean ustedes hombres del otro tesoro. Sean ustedes hombres que sean como interrogantes caminando. Vuélvanse ustedes
signos de interrogación, por las veredas de Restrepo, por los caminos de Villavicencio, por cualquier lugar donde los lleve la providencia, donde los lleve la obediencia, donde los lleve la autoridad de la iglesia. Sean ustedes los hombres del otro tesoro. Así vamos a sanar a la iglesia. Esa es la manera de sanar la iglesia. No es que yo ponga mi egoísmo al tuyo. No es que tú tomes los pésimos ejemplos que yo doy y tú digas, si él puede, yo también. Así no es. Lo que hemos de ser es hombres del otro tesoro. De ese tesoro nos habló Jesús, ¿no? Dijo, ¿cómo fue la frase del no acumulen, no? No acumulen aquí, donde hay polilla que roe, ladrones que roban. No acumulen aquí. Ustedes tienen que ser gente que tenga saldo muy alto, muy alto. Allá. Gente a la que se le vea el saldo. A la gente rica se le nota la riqueza, sobre todo en un país como este. El que tiene plata tiene como una especie de necesidad interior de mostrarla. Con mucha frecuencia el ricachón se vuelve exhibicionista. Entonces tiene que conseguirse tremenda moto. 60 millones de pesos la moto. Y ojalá hacerla sonar, que suene la moto. Al rico se le nota. Pero yo pienso cuando la gente veía un Francisco de Asís, por ejemplo, a él se le notaba la riqueza, pero era otra. Ese es un diácono. Nuestro padre San Francisco lo llamamos los dominicos. Ese era un diácono, pero era un diácono del otro tesoro. Era un hombre del otro tesoro. Entonces, cuando se conoce a un Francisco de Asís, cuando uno mira, ¿cómo puede ser tan feliz con tan poquito? ¿Cómo puede ser tan libre con tan poquito? ¿Cómo puede ser tan fraterno? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? La alegría, la fraternidad, el servicio, esa paz, la paz de aquel abad, que fue lo que más le impactó al viajero, ¿no? Puedo ver el diamante, ahí está. Se le abren esos ojos, se le ilumina. ¿Cuánto quiere? Dígame cuánto quiere por esto. ¿Usted lo quiere? Sí, lléveselo. Esa tranquilidad, esa paz. Entonces hemos de ser hombres de la serenidad, hombres de la paz. Porque nuestros tesoros están seguros. Eso es lo que Jesús nos dice, ¿no? Si dice que no hay polilla, si dice que no hay ladrón, nuestros tesoros no pueden ser roídos, ni pueden ser robados. Mi tesoro está seguro. Hay una cantidad de gente que está hablando de la nueva crisis financiera que viene para el mundo. Crisis financiera, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pregúntale eso a un Francisco de Asís. Cuando murió el Padre Pío, no encontraban un hábito digno para enterrarlo. ¿Qué le quitamos al que lo dio todo? Por eso, la iglesia desde antiguo ha tenido el criterio de que aunque tú seas diocesano, como es el caso de algunos de ustedes, la espiritualidad de la pobreza, de la castidad, de la obediencia es para todos en realidad. Y se nota ahí. ¿Usted por qué es tan libre?
Soy libre porque no me pueden quitar mayor cosa. ¿Por qué no le pueden quitar nada? Porque ya lo di todo. Ese es libre. Ese es un Francisco de Asís. Es una persona libre. Es una persona feliz. Entonces, un diácono, ¿quién es? Un diácono es una terapia para la iglesia. ¿Quién es usted? Usted es diácono, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Cuando les pregunten sus familias, ¿no? Yo ya me imagino las preguntas. Me retrocedo. Yo recibí diaconado hace un poquito más de 27 años. Entonces yo retrocedo. Tío, ¿qué es eso de diaconado? ¿Cuál es la respuesta que casi siempre da la gente? Es un paso. ¿Paso para qué? Para ser sacerdote. Qué mal, ¿no? Qué respuesta como tan pobre, ¿no? Como quien dice, ¿qué es el diaconado? Que ya entré a la sala de espera. Un cura chiquito, sí. Que me dejan hacer algunas cosas. Y entonces las preguntas de la gente ya después se van por ahí. ¿Y usted puede hacer misa? No, todavía no puedo hacer misa. En unos meses, mijito, en unos meses hago misa. Ah. Entonces no es nada. ¿No puede confesar? Entonces tampoco, Entonces date cuenta que nosotros estamos mal en la iglesia en el sentido de que definimos el diaconado es como, ¿no? Y eso se nota de un modo muy chistoso si usted piensa en el siguiente grado del orden, porque es que además la terminología es esa, ¿no? Grados. Siguiente grado, ¿cuál es? Pues episcopado. ¿Qué tal que dijéramos, ¿y usted qué es? No, yo estoy en transición para obispo. Y la verdad es que hay mucho cura que obra así. Estoy en transición para obispo. Ay, yo he conocido de todo. Bueno, muchas cosas. Yo he conocido sacerdotes midiéndose pectorales. No, este está como muy pesado. Me da dolor en el cuello. Está como muy pesado. Un sacerdote no es un obispo chiquito. Un sacerdote no es una transición para obispo. Un diácono no es un padre chiquito, un sacerdote chiquito. No es un sacerdote en tránsito. Un diácono es una terapia para la iglesia. Es para sanar la herida de la iglesia. Y esa herida habrá que sanarla ¿hasta qué día? Hasta el día en que venga, como dice el dicho de mi pueblo, hasta el día del juicio por la mañana. Siempre, siempre. ¿Y eso cómo se logra? Cultivando una espiritualidad que contradiga el daño, la enfermedad. ¿Y eso cómo se logra? Siendo los hombres del otro tesoro. Lo que a mí me gusta de esta meditación que les estoy compartiendo es que ahora sí entiende uno mejor el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque usted vio que nos mencionaron 7. De los 7, los 2 primeros, ¿cuáles fueron? Esteban y Felipe. Y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuentan historias sobre Esteban e historias sobre Felipe. ¿Y qué historias se nos cuentan sobre Esteban? Cómo reunía los mercados, la facilidad que tenía para clasificar, cómo logró un sistema para minimizar las colas en la repartición. ¿Son esas las historias que se cuentan? Eso no es lo que se dice de Esteban. Eso no es lo que se dice de Felipe, ¿cierto? Entonces, si usted lee superficialmente los Hechos de los Apóstoles, usted lee superficialmente, ¿qué impresión le queda? No entiendo nada. ¿Cierto? Porque dice que los nombraron, ¿cómo fue? Para la repartición en las mesas, ¿cierto? Y luego cuando aparecen ellos en su función, no aparecen repartiendo nada. O tal vez sí están repartiendo algo. Están repartiendo testimonio, caridad y palabra.
Eso es lo que están repartiendo. Son hombres del otro tesoro. ¿Ves? Por eso me gusta esta explicación. Porque aquí sí se nota que ellos sí ejercieron el diaconado. Siempre que se hace un retiro espiritual de diaconado, pues se nombra ese texto. Claro, ese es el texto al que hay que ir. Pero luego se queda uno despistado, porque uno dice, pero ¿cuándo ejercieron el diaconado? ¿Cierto? Sí lo ejercieron. Es que ellos eran una terapia para la iglesia. Ellos eran hombres del otro tesoro. Y como hombres del otro tesoro, mostraron el tesoro que tenían. Y eso fue lo que hizo Esteban. Y eso fue lo que hizo Felipe. Mostró el otro tesoro. Un tesoro de vida, un tesoro de eternidad. Y para conectar, y con esto cerramos, para conectar con la charla pasada, dése cuenta de una cosa. Ambos desaparecen con una humildad total. ¿Cómo desaparece Esteban? Bajo una lluvia de piedras. No solo humilde, sino humillado. Una lluvia de piedras. Le cayó ahí, encima. Qué muerte tan cruel es. Básicamente lo que hay que hacer es abrirle el cráneo a la persona. Por eso los árabes actualmente, los musulmanes, actualmente, no pierden tiempo cuando van a apedrear a una persona, no pierden tiempo. Porque, por ejemplo, lanzarle una piedra y destrozarle el hombro hace sufrir, hace gritar, pero no lo mata. Entonces ahora lo que hacen para apedrear a las personas, casi siempre son mujeres, es que las meten en un hueco en la tierra y dejan solo a la vista la cabeza. De esa manera muy rápidamente muere. 2 o 3 pedradas salvajes, se le rompe el cráneo, se desangra, la persona pierde la conciencia. En la época de Esteban era más cruel, no había esa costumbre. Y Felipe, el diácono, no confundirlo con el apóstol Felipe, que la gente se confunde, ¿no? Oyen Felipe y creen que es el mismo Felipe apóstol. No. Este es el diácono Felipe. ¿Y el diácono Felipe qué? Aparece, lo vamos a ver en nuestra siguiente predicación, cómo obraron estos diáconos. Y usted se va a dar cuenta cómo estos diáconos fueron testigos del otro tesoro. Y usted se va a dar cuenta, como el tesoro de ellos estaba en el cielo, pues ellos tenían la libertad de retirarse cuando había que retirarse. Y ya, salieron. Esa es la espiritualidad del diaconado. Yo quiero ser sanación en mi comunidad. ¿Para qué queremos, por ejemplo en el caso de los misioneros de Cristo Maestro, para qué queremos que estos hermanos se ordenen de diáconos? Fíjese el lenguaje que se nos ha ido metiendo en la iglesia, que le da una rabia al Papa Francisco. Los vamos a promocionar. Claro que cuando dicen promocionar, yo creo que es que los van a poner en promoción. Vamos a promocionar al hermano Walter. Vamos a promocionarlo. ¿Para qué queremos, por lo menos yo? ¿Para qué quiero su ordenación diaconal? Para que usted ayude a sanar, hermano. Yo no quiero que usted se nos vuelva otro príncipe, que ya tenemos varios. En mi comunidad y en todas partes yo los he visto. Y Dios solo podrá opinar qué soy yo ante Él. ¿Para qué quiero yo su ordenación? Para que usted nos ayude a sanar, hermano. Para que usted sea terapia. Para que usted, hermano querido, para que usted sea testigo del otro tesoro. Para eso queremos diáconos en la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.